voy enviándoles por aquí al chat el enlace de la lista de asistencia, ¿ok? Para que vayan haciendo lo que deben de hacer. Perdón, antes de que lo llenen, se los quiero mostrar, ¿ok? Entonces, yo lo lleno, ¿ok? Coloco su nombre, ¿no? Nombre completo, por favor, y no introduzcan ustedes manualmente el número, ¿sí? Sino que aquí al lado hay un calendario. Entonces, en el calendario simplemente seleccionen el día. Porque si ustedes ven, cuando yo lo elijo, ¿sí? El primero es el día, luego el mes y luego el año. ¿Estamos? Sí, licenciado. Sí. Así ya no nos complicamos con ese tema de que hay algunos que ya se fueron a julio y me pusieron el 2 de julio. Pregunta. Licenciado, Dígame. a mí no Los me sale compañeros el también calendario. escuchan como, no sé, el audio raro. ¿Eso no soy yo? Yo creo que solo usted. O no sé si los demás me escuchan así también. Licenciado, a mí no me sale el calendario tampoco. ¿Usted está en celular? Envíame el enlace para la asistencia. Sí, ahorita se lo envío nuevamente. Stacy, ¿usted está en celular? Sí, licenciado. Entonces, póngalo en posición horizontal. Voy. Al ponerlo en posición horizontal, generalmente no hay fallas. Y si no, bueno, lo mete manual, pero asegúrese de ponerlo correctamente. Para todos los demás, vamos encendiendo la cámara rápido para... Siempre el día primero. Entonces, si lo hago manual. Así como me sale El mes. primero el mes. Ok. Sí. Ok. Lick, a mí me sale primero el día. Ok. Bueno. Vamos a hacer una prueba ahorita con Mariana. A ver, Mariana, responda, porfa, y yo voy a revisar. Ok. Ok. Ok, me avisa nada más. Está lista. Listo, Lick. Ok, perfecto. Ahora sí ya salió mejor. Me pareció mes, día. Es que creo que tal vez es mi computadora porque yo la compré en Estados Unidos. Entonces ya traía como el precargado el tema y allá se usa mes, día, año. Feísimo, por cierto. Mejor el que usamos nosotros, día, mes, año. Así que bueno. Ok. Mientras se aseguren, porque ahí dice DDMM y luego dice AAA. Asegúrense nada más de meterle. Licenciado, ¿puede compartir el link nuevamente, por favor? Sí. Ok. Perfecto. Entonces, continuemos con con la clase. Quiero preguntarles hasta este momento, ¿hay dudas, hay preguntas con respecto a lo que hemos ido viendo con Freud? ¿Todo está claro?
Entonces, si no hay más dudas por acá, vamos a continuar donde nos quedamos en el tema de mecanismos de defensa. Ok, voy a empezar a compartir. Ustedes me confirman que ya estamos viendo pantalla completa. ¿Sí, verdad? Gracias. Ok. Si quieren pueden ir apagando ahora su cámara. Nos habíamos quedado por acá, habíamos hablado del tema de la intelectualización y sobre todo los puntos importantes de cómo el ser humano trata de justificar muchas veces sus propias conductas. Adelante, entonces avancemos al siguiente mecanismo de defensa, que es la sublimación. Si ustedes han visto hasta este momento, todo lo relacionado con los mecanismos de defensa tiene como un matiz negativo, por así decirlo. Se han percatado como no hay una manera específica que Freud dijera, esta es la mejor manera de lidiar con los problemas o esta es la mejor manera de afrontar y de calmar la ansiedad. Sin embargo, sí identificó uno de ellos que es la sublimación. Y la sublimación tiene que ver con cómo nosotros podemos manejar esta ansiedad básica de una manera constructiva. Y eso es lo que me gusta de este postulado, de esta teoría. Porque esta manera de mostrarse, ¿verdad?, hace que nosotros como profesionales entendamos que no siempre va a ser de una manera mala, por así decirlo, lo que vamos a estar haciendo, sino que vamos a estar determinados por el proceso de la creatividad. Y la sublimación normalmente son todas las actividades, todo lo relacionado que ustedes consideren que nos ayuden a tratar de manera deseable y saludable estos impulsos. Esto puede ser a través, por ejemplo, de cualquier expresión artística, puede ser también a través del deporte, por ejemplo. Porque al final lo que nosotros buscamos en este mecanismo de defensa es llevar ese impacto, ¿verdad? Ese estilo de vida, esa manera de ver las cosas bajo un lente un poco más positivo. ¿Estamos? Incluso hay hay unos stickers que me gustan mucho que dicen, a veces ir al gimnasio es terapia. Me da risa y me da un poquito de cólera al mismo tiempo porque ustedes ya sabrán lo que un psicólogo opina acerca de estas situaciones, ¿verdad? Pero no está mal, pues no está del todo tirado a la perdición esa óptica de ver las cosas. ¿Se entiende cuando hablamos de sublimación? Sí, Lick. Perfecto. Sí, Lick. Ok. También tenemos uno más, un mecanismo de defensa más, que lo que hace es lo opuesto en el sentido de los mecanismos de defensa que hemos visto hasta este momento, y en lugar de enfrentarlos, ¿verdad?, o de manejarlos de alguna manera, aún en el caso de aislamiento, por ejemplo, lo que va a hacer es generar un proceso de disociación. Si ustedes recuerdan, la disociación les había comentado acerca de la introducción de que antes no existían todos los nombres para los trastornos que tenemos en la actualidad. Antes no existía, no es que no existía, sino que no se había catalogado como depresión, como ansiedad o como X, sino que se hablaba de 3 instintos importantes: neurosis, psicosis y en el caso también de la histeria.
Entonces, la psicosis como tal decía, ¿verdad?, que uno de los síntomas más importantes era la disociación. Y cuando nos referimos a disociación es a cómo el mecanismo de nuestra persona va a hacer todo lo posible para olvidar estos eventos que son dolorosos, y esto va a hacer que estén en una represión constante y por ende no recordar nada respecto a esta situación. Recuerdan que habíamos visto, les había comentado el día lunes, acerca de la serie de las 24 caras de Billy Milligan. ¿Se acuerdan que habíamos hablado acerca de esto? ¿Sí o fue con la otra clase? No, con Sí, fue con nosotros. nosotros. Perfecto. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta serie, lo que plantea es que él estaba experimentando mucho dolor, un abuso sistematizado. Entonces, lo que hizo su cuerpo para defenderse, ¿verdad?, su mente para defenderse de esto, fue disociarse y empezar a crear múltiples personalidades o múltiples lugares que le permitieran entonces hacerle frente a estas situaciones. Vamos a leer qué pusieron por el chat. El trastorno de identidad disociativa unívoca. Perfecto. Ok. Entonces, este ejemplo que les pongo es un ejemplo muy sencillo, muy básico, pero también les puse el ejemplo más severo, por así decirlo, como un trastorno de identidad disociativa. ¿Ok? También tenemos otro mecanismo de defensa que es conocido como la regresión. La regresión es, todos sabemos lo que es una conducta infantil, ¿verdad? Y esta conducta infantil generalmente va acompañada de, permítanme un segundito, permítanme. Este tipo de conductas infantiles, ¿verdad?, van acompañadas de personas que no son, digamos, no son muy razonables, no entienden, digamos, en cierto sentido de razón, son más emocionales sobre todo. Entonces, la situación alrededor de esto es que la regresión plantea que usted como individuo, ¿verdad?, en las primeras etapas de su vida fueron más fáciles, digamos, entre comillas, fueron más felices. ¿Cuántos ahora que están entrando a la universidad dicen, puchica, no sabía que realmente era tan feliz cuando estaba pequeño, tenía un horario, tenía un lugar al cual yo ir, mi vida era más sencilla, ahora con hijos, con deudas, con responsabilidades, no, quisiera volver. ¿Ha pasado? ¿Cuántos están? Creo que hay muchos que se están riendo a lo interno y están diciendo sí. Casi todos los días, licenciado. Ya ven. Entonces, este tema de regresión es eso, es volver a un estado más tranquilo, por así decirlo, a un estado de mayor felicidad sobre todo. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ahora, esto yo lo he hecho y lo he hablado de manera consciente, pero esto no quiere decir que ocurra de manera consciente con todas las personas. Hay muchísimos que regresan a estos estadios de manera inconsciente, pero lo hacen al grado que pueden impactar y pueden afectar mucho sus relaciones. Como por ejemplo personas, imagínense un matrimonio que tiene muchas dificultades en el sentido de interacción, porque de repente uno de los dos, una parte de la pareja, simplemente no pone su cuota de esfuerzo para poder generar una convivencia apropiada, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque quizás en casa a mí me atendían, a mí
Me tenían todo, me limpiaban todo, no era responsable. Y a eso hace caso la regresión. ¿Estamos bien? Sí, Perfecto. Ok. Y con eso entonces cerramos el tema de los mecanismos de defensa. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Estamos bien? Sí, Lick. Perfecto. ¿Nadie más? ¿Nadie tiene dudas? ¿Todos claros? todo claro, Lick. Perfecto. Ok. Entonces, una vez que hemos evacuado la temática de los mecanismos de defensa, ahora corresponde que hablemos de otra tópica muy importante para Freud, que son las etapas psicosexuales del desarrollo. Creo que ustedes ya están un poquito familiarizados con las 5 etapas, pero sí quiero hacer mucho énfasis en cada uno de ellos, mucho más de lo que ya lo hicieron en psicología general. Si ustedes recuerdan la introducción cuando les dieron esta temática, es que cada uno de los niños, ¿verdad? Todos los niños pasamos por estas etapas. Y al pasar por estas etapas nos permite a nosotros interactuar con el mundo a través de la zona que hace alusión a cada etapa. Esto, si ustedes me preguntan en la actualidad, yo todavía le encuentro 120 años, 110 años después, todavía le encuentro muchísima lógica, porque al final considero que realmente cada una de las personas pasa por este proceso, y al pasar por este proceso hace que nosotros también entendamos que las personas, a pesar de los años, a pesar de las épocas que quizás ustedes podrán decirme que esta es una etapa, es una teoría que data de muchísimo tiempo, pues obviamente yo considero que todavía aplica a nuestra realidad. Y hay algo importante. Nosotros, si empezamos a recordar un poco de las estructuras, el ello o el id, sabemos que es la estructura impulsiva, es la estructura con la que ya venimos precargados, ¿no? Como si fuéramos un programa, ya traemos esa configuración. Entonces, lo que busca acá todos los individuos, y esto no es uno en específico, sino que todos desarrollan esta actividad, es que va a querer satisfacer sus propios impulsos. ¿Y cuáles son esos impulsos con los que nosotros nacemos? Recuerden un poquito el impulso de vida, el impulso hedonista, los principios también que van asociados en este proceso. Y lo que hace el mundo social es restringirlo, es de alguna manera poner un alto a la satisfacción inmediata de este tipo de deseos. Por ende, esta etapa de restricción va a hacer que nosotros vayamos formando, vayamos moldeando nuestra personalidad hasta llegar al punto de desarrollarnos como adultos. Ahora, ese es como rápidamente como una mirada rápida, mejor dicho, al tema de la teoría. Pero recordemos que cada una de las etapas de desarrollo tiene una área importante donde se desarrollan estos procesos. Y en el caso de los nombres que perciben, que reciben cada uno de las etapas, también va asociada con la zona donde va a desarrollarse dicha experimentación. Entonces, puede ocurrir que una persona, a causa de 2 motivos principales, ya sea por una carencia o por una sobreestimulación, pueda encontrarse fijado en una de las etapas. Hasta aquí, ¿vamos bien con esto? Porque no sé si en general les plantearon esto o entendieron esto.
con respecto a la fijación en estas etapas? Realmente no, ¿No me entendieron o no lo vieron? ¿Qué? no lo vi, por Ok, lo menos yo en psicología general. ok. Entonces, cuando nosotros vemos las etapas de desarrollo psicosexual, ¿verdad? Entendemos que cada una de las áreas donde es estimulado, como por ejemplo, volvamos a la primera etapa, que es la etapa oral. Si nosotros recordamos que la etapa oral se basa mucho en la interacción que tiene el niño con su medio, con su mundo, y toda la experimentación de su mundo es a través de la boca, ¿sí? Pueden ocurrir dos elementos importantes. Puede ser sobreestimulado, eso quiere decir que se le permita hacer todo, ¿verdad? Como por ejemplo, imagínense un niño que tiene, por ejemplo, el hábito de succionarse el dedo, pero eso digamos que es un reflejo, pero que en la medida que va pasando el tiempo, el niño tiene que ir dejando este reflejo, porque incluso hay algunos casos extremos que pueden hasta causar daños en la estructura dental cuando va apareciendo. Entonces, cuando es sobreestimulado, se puede encontrar una fijación. Pero también cuando carece de estimulación en esta etapa, también se puede encontrar fijado. Pregunta, ¿cuál es la actividad más importante que se desarrolla en la etapa oral? Que ya se los dije, creo la vez pasada. La lactancia. La lactancia o la alimentación, en general. Entonces, si el niño, digamos, no es alimentado en el momento exacto, en el momento apropiado, si el niño no sabe cuándo va a venir la próxima tanda de comida, si hay inseguridad a través de eso, también va a generar esta fijación. ¿Sí se entiende? Sí, Perfecto. Entonces, cuando una persona se encuentra fijada, ¿sí? Lo que ocurre es que no progresa normalmente a... Dice Ninosca, por ahí conozco una persona que tiene 40 años y aún se chupa el dedo para dormir. Bueno, probablemente esta persona, ahora que usted ya entendió esta parte, se puede dar cuenta que se encuentra fijado en esta etapa, ¿no? Ya sea por carencia o sea por sobreestimulación. Entonces, cuando esta persona no progresa en estas etapas, lo que quiere decir es que se encuentra pegado a esta etapa y lo que significa esta etapa. Por ejemplo, no nos vamos a meter tan a profundidad porque la clase no es una clase de psicoanálisis, pero hay muchos teóricos que plantean la psicopatología desde el psicoanálisis, como por ejemplo en la fijación de una etapa, como por ejemplo personas que utilizan, por ejemplo, cigarrillos, o que constantemente utilizan la boca en una manera no constructiva, no productiva, por ejemplo, se puede explicar a través de la fijación en la etapa oral. O incluso, por ejemplo, personas que tienen trastornos, como por ejemplo el trastorno obsesivo compulsivo, se entiende a través de la fijación en la etapa anal. Entonces, lo vamos a ver cuando ya estemos viendo cada una de las etapas, pero les quiero hacer esta introducción, porque el mantenerse apegado a cada una de las etapas va a hacer que desarrollemos distintos aspectos de personalidad, así como psicopatología. ¿Estamos bien? Licenciado, Sí, adelante. disculpa, una pregunta. Usted estaba diciendo que la lactancia, ¿verdad? Es importante en esa etapa. Una pregunta, en los casos donde la madre no puede como producir leche o... O sea, por eso su compañera fue quien dijo lactancia, pero yo le decía alimentación, porque la alimentación puede ser por biberón.
No es, Oh, yo en lo particular, ok. les soy muy sincero, no sé si ustedes conocieron a la licenciada Andrea Herrera. Ella no está con nosotros, ella se fue del país. Pero la licenciada Herrera, ella era ay, ¿cuál es la palabra exacta? Como orientadora en lactancia materna, pero certificada, ¿verdad? No esos coaches que usted paga $10 en Facebook y ya lo autorizan como un coach de vida. No, ¿verdad? Ella obtuvo esta formación y una vez yo la invité, porque yo di Evolutiva 1 y vimos ese tema de lactancia materna. Y ella dice de que no es cierto esa parte de que no puede producir. O sea, perdón, no es que no es cierto. O sea, sí puede pasar que no produzca, pero hay una solución. O sea, no es que no puedo producir y ya ni modo, ¿verdad? Ahí murió el tema. No, algo está pasando. Hay algún desbalance hormonal, hay falta de nutrientes, hay X, ¿verdad? Una explicación lógica. Pero como les digo, la lactancia es un tema importante y si ustedes me preguntan a mí, es un vínculo eh, impresionante, es un vínculo que nunca nadie va a realmente determinar la profundidad que existe entre la madre y el hijo. Pero sí es importante que ustedes entiendan que más allá de la lactancia es el proceso de alimentación como tal. Ahora sí, resuelta. Listo, licenciado. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias. Entonces, haciendo una mirada rápida de las etapas, son las etapas oral, anal, fálica, el periodo de latencia y genital. Vamos viendo entonces cada una de ellas. En primer lugar, la oral. La oral, yo en lo particular considero que los tiempos son muy, pueden variar, porque todo depende realmente de cada persona. Estos tiempos que yo les coloco por acá son tiempos deseables, por así decirlo. Sin embargo, puede ocurrir también que se extiendan un poco más, porque de nuevo, el desarrollo el desarrollo de un niño es muy individual, muy particular, y realmente encasillarlo en ciertos momentos es complejo. Pero sí les quiero ir haciendo el comentario también de algunas edades máximas. Entonces, lo ideal es que ocurra desde el nacimiento hasta los 12 meses, pero la etapa se puede extender hasta los 24 meses. Incluso les quiero contar algo. Ustedes sabían que realmente, bueno, nosotros como tal, ¿verdad? Nosotros dentro de nuestra dieta, dentro de nuestro consumo alimentario, hemos incluido la leche. Pero realmente nosotros no venimos preparados para tomar leche de una vaca. Por eso la intolerancia a la lactosa, intolerancia a un montón de cosas. No es que usted sea raro, sino que simplemente no venimos con las enzimas preparadas para eso. Si usted fuera un ternero, ahí sí le diría yo con toda razón que trae todo lo preparado para esto. Pero en el caso del ser humano no está preparado para esto. Pero volviendo al punto central que les quería transmitir, hay muchos movimientos que están defendiendo incluso el que sea normalizado que usted a su niño, ¿verdad? Usted como madre pueda darle realmente lactancia materna hasta los 5 años incluso. Ahora bien, socialmente se ve bien, ¿no, verdad? Ya un niño con dientes, ya con un vestigio de bigote. ¿Qué opinan acerca de esto? Lick, Adelante. bueno, yo tengo un gemelo y con él a nosotros nos criaron no de darnos pecho, sino que biberón como hasta los 8 años. Entonces no sé,
¿Será que tenemos alguna fijación? Miren, la idea de estar viendo esto, yo creo que la mayoría de ustedes se están sintiendo confrontados a veces. Pero Un poquito. miren, en el caso de la lactancia con biberón, les soy muy sincero, más allá de ver un tema de fijación o no, es porque es muy práctica, muy práctico. Yo no tengo hijos, pero mi cuñada tiene una bebé que ya va a cumplir 1 año. Entonces yo miro todo, ella se rehúsa a darle fórmula, ¿verdad? Pero ella, y yo veo todo el proceso que ella tiene que hacer para poder, ella se dice a sí misma ordeñarse, ¿verdad? Pero tiene una maquinita que le permite poder obtener lactancia de su pecho y poder congelarla y todo este proceso. Entonces, ¿es más complicado? Sí, pero resulta que la leche de fórmula tiene un montón de componentes que no son apropiadas para nosotros, sobre todo la cantidad de azúcar que tiene. Y a eso hay que agregarle que muchas personas a esa fórmula ya hecha le agregan todavía más azúcar. Entonces, claro, es como un niño no va a querer entonces esa cantidad de azúcar, bomba de azúcar, ¿verdad? Ahora, ¿puedo responderle si está fijado o no en la etapa? No se lo puedo responder yo tan fácil, pero usted se vaya dando cuenta entonces más adelante con todo este proceso. Y si todavía tiene dudas, le regalo unos minutos al final. Ninoska, adelante. Yo pienso que aparte, o sea, tiene que haber una etapa definida porque aparte de ser leche, el alimento de un bebé, también estamos dándole hormonas. Entonces, yo pienso que llegar hasta una etapa de 5 años o al menos de 2 en adelante, ya es estarle aportando más bien hormonas extras al niño en vez de un alimento que sea sustancioso. Sí, es una de las teorías, pero también, por ejemplo, ustedes sabían que dentro de la leche, por ejemplo, la mujer hace, cuando por ejemplo el niño está enfermo, por ejemplo, la leche materna genera anticuerpos para poder luchar contra esta enfermedad, por ejemplo. Incluso les voy a mostrar esa imagen porque es bien interesante, porque incluso la persona, ya lo voy a mostrar. Porque se los quiero mostrar que incluso hay como distintas tonalidades, entre otras cosas. Quiero mostrar. Por ejemplo, si ustedes ven en la imagen, hay una que es, bueno, las tres tienen colores distintos y en las tres es porque tienen cargas distintas y tienen objetivos distintos. Hay unas que solo son para nutrición, hay otras que de repente es para generar anticuerpos. Incluso dentro de la lactancia materna hay un componente importante de generar anticuerpos, sobre todo porque la microbiota intestinal del niño se está formando en esta etapa y cuando nosotros como madres, digamos, formamos y permitimos el ingreso de nuestros propios anticuerpos, hacemos un sistema inmunológico mucho más fuerte. Entonces, tanto el tema de hormonas como tal no es tan preocupante porque igual, pensemos, creo que tal vez la preocupación es de cuando se da lactancia materna a un niño, porque usted dice, bueno, entonces le estoy pasando hormonas femeninas. Esa es la preocupación, ¿verdad? Sí, yo pienso que sí. Pero realmente los hombres también tenemos hormonas femeninas, entre comillas.
en mayor o menor grado, así como la mujer también tiene hormonas masculinas en menor grado, pero siempre los tenemos. Licenciada, Sí. bueno, yo pienso, yo soy mamá y de acuerdo a al comentario que dijo la compañera, pues en parte estoy en desacuerdo porque así como usted mismo nos enseñó la imagen, la leche materna va cambiando según las necesidades del lactante. No es que es la misma desde que empieza hasta que el niño deja de lactar. Exactamente. Incluso por aquí vuelvo aquí a la imagen, hay una imagen por acá, esta, mira, que se denomina la primera leche, ¿verdad? Cuando el bebé está naciendo, que es cuando necesita más aporte de nutrientes, más aporte de un montón de elementos, se le denomina calostro, se supone que es como una super bebida cargada de vitaminas, minerales, anticuerpos, entre otras cosas. Entonces va cambiando dependiendo del momento de la lactancia. Yo tengo una amiga, por cierto, que les quiero contar esto, tengo una amiga que su bebé tiene 3 años, que todavía le continúa dando pecho, digamos, pero, y ella me dice de que sí, que nunca ha tenido un mayor problema, la niña nunca se ha enfermado grave, por así decirlo. Perdón. La niña es sumamente activa físicamente, entre otras cosas. Mariana. Sí, licenciado. Bueno, en mi caso también yo tengo una bebé ya de casi 4 años, pero a ella yo le dejé de lactarle a los 3 años prácticamente. Y yo no lo hacía antes porque cuando ella se me enfermaba en ese tiempo, ella no quería alimentarse, o sea, no quería comida, no quería el biberón, entonces la única opción que yo tenía era darle el pecho. Así era como la mantenía también. Exactamente, y ese tema también vaya, hay gente que dice, no, que no toma el pecho, pero realmente es un instinto, no es, nosotros estamos tomando la decisión por el niño de que no toma o no le gusta mi pecho. Hay gente que dice eso. Realmente usted como madre o como pareja o como familia toman esa decisión, pero esto es un impulso, esto es algo que si usted toma esa decisión, va en contra de millones de años o miles de años de evolución. Así que por ahí vamos. Entonces, adelante. Sí, licenciado. Incluso ahí estoy leyendo ese conflicto que se tiene en esa etapa y el conflicto no es solamente solo para el niño, sino también para uno como mamá. Claro. Gracias. Totalmente, porque de nuevo, esta etapa es una etapa única, es una etapa que solo la madre y el bebé pueden tener. ¿El padre puede alimentar? Sí, estamos de acuerdo. Pero ese tema de lactancia materna es irrepetible, es único. Así que, entonces, si vamos a las zonas erógenas, recordemos, para Freud la zona erógena, más que pensar en una zona sexual, es donde se recibe el placer en esta zona. Y esto es todo relacionado con la boca, labios, lengua y en el caso de la aparición, los dientes también. Habíamos hablado que la tarea principal de esta etapa es la alimentación y entonces el conflicto es el destete, es esa pérdida, digamos, del niño, esa pérdida de ese vínculo con su madre. También es importante que ustedes entiendan que el impulso, ¿verdad? El impulso del niño no es social en este momento, no es interpersonal, no existen estructuras mentales como para poder decir el niño, es mi mamá, me está dando de comer. Simplemente es un impulso, porque lo que buscamos es calmar la tensión del hambre, calmar la tensión de la sed y simplemente satisfacer ese impulso. El individuo en este momento no es lo suficientemente consciente como para tomar algunas decisiones.
Ahora también algo importante, durante la alimentación el niño es acariciado, es mimado, es besado, es consentido, se le habla. Y de nuevo es en ese momento donde vamos forjando y voy uniendo un poco esto con la etapa de Erikson, algunos aspectos de la personalidad del individuo, porque se va volviendo más seguro de sí mismo, más seguro del ambiente. Por ende, cuando nosotros vemos que hay personas que se quedan estancadas en esta etapa, podemos encontrar que estancada de nuevo, fijada en dos aspectos importantes, ¿verdad? Fijada ya sea por sobrecompensación o por carencia, que podemos, por ejemplo, personas desarrollar actitudes como pasividad, como dependencia o también optimismo, por ejemplo, porque sabe que el ambiente no lo va a defraudar, sabe que el ambiente no le va a dejar de alimentar. También algunos adultos pueden desarrollar hábitos con el fin de conservar estos placeres orales, como por ejemplo el comer en exceso o el dejar de comer algunos trastornos alimentarios como anorexia, como o bulimia, también se puede encontrar fijados en esta etapa. Chupar, mascar, fumar, por ejemplo, como les decía, es uno de los ejemplos más clásicos de fijación en esta etapa. Morder, lamer o chasquear los labios, o por ejemplo hay personas que constantemente se meten los dedos a la boca, y hablo de adultos, no hablo de niños. Bueno, desde esa etapa se desarrolla, desde esta edad se desarrolla, pero incluso pueden llegar hasta la adultez, como el ejemplo que pusieron por ahí de un individuo que a los 40 años continúa haciendo este tipo de acciones. Quizás ahora por el tema de pandemia se ha disminuido un poco, porque pues no es lo mismo ahora andar una mascarilla todo el tiempo, pero va más o menos detrás de ahí la idea. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dudas con respecto a la etapa oral? Estamos bien, Lic. Perfecto. Disculpe, licenciado. Buenos días. Sí, buen día. En el caso de que, digamos, el bebé se niegue a querer tomar del pecho, porque yo tengo una primita que, o sea, le ponen el pecho y ella le hace, ¡bleh! Como que quiere vomitar, y siempre tratan de, o sea, y acaba de nacer hace poquito, entonces les parece raro porque no, por así decirlo, porque obviamente empezaron dándole pecho y no dándole pepe, y no quiere, por alguna razón no quiere. Sí, es posible que quizás esto pueda ocurrir, pero como les digo, es algo instintivo. Es algo que si se continúa y se tiene la perseverancia de hacer, el niño va a terminar haciéndolo, va a terminar asumiendo esta responsabilidad. Así que el mejor consejo que le puedo dar a su familia es continúen haciéndolo, porque va a ceder, tiene que ceder. ¿Vamos? Ok, gracias. Avanzando entonces a la siguiente etapa, que es la etapa anal. La etapa anal, la tarea más importante que ocurre, pues obviamente es adquirir el control esfinteriano, ¿verdad? Es adquirir el control del esfínter, tanto anal, ¿verdad? En el caso de la defecación, así como el esfínter de nuestra vejiga, que es la micción, o sea, orinar. Esta etapa puede ir desde los 2 hasta los 3 años, pero también se podría extender, eso es lo ideal, pero también se puede extender hasta los 4 años aproximadamente. No me voy a fijar tanto en el esfínter vesical, porque en el caso de la micción es más fácil adquirirla. En el caso de, por ejemplo, es más fácil que un niño controle el orinar que el defecar. O sea, hay mayor control en este sentido. Y también hay dos puntos importantes que ustedes deben de distinguir, que no es lo mismo el control diurno que el control nocturno. Creo que tengo muchas madres acá, o muchos padres acá también,
Y todos pueden decirme, si ya pasaron por esta etapa, que es más probable que en la noche ocurra que el niño se pueda orinar o defecar porque está dormido, porque está muy relajado, más que en el día. ¿Cierto? Se me fueron todas las mamás. No, de hecho eso es muy cierto. Fíjese, en el caso de mi niña, como le comento, ella ya casi va por los 4 años. Y yo, bueno, lo que es aún por lo que es el horario de la noche, todavía me ha costado como esa etapa, por así decirlo, porque prácticamente todavía tengo que ponerle pañal, ya que hay veces que ella pues dormida o se orina, por así decirlo. Entonces sí, todavía es como que muy diferente el horario. Ya durante el día, pues ella solita va a hacer sus necesidades. Sí, y vaya, tampoco hay que satanizar esto, ¿verdad? Porque accidentes, digamos, pueden ocurrir eventualmente. Sobre todo ya les voy a explicar por qué. Pero, por ejemplo, en el caso del control nocturno, se puede resolver con algunos elementos asociados con rutinas por la noche, como por ejemplo, no darle líquidos después de cierta hora o llevar al baño al niño a que pueda ya sea orinar o sea defecar antes de dormir. Incluso pueden desarrollar una rutina presueño. Hay algunas personas que pueden involucrar, por ejemplo, bañar al bebé por las noches. Esto hace que se relaje más. Eso hace también que el niño pueda generalmente el que más ocurre con más frecuencia es orinarse. Entonces, este tipo de cosas es importante poder tener. Entonces, la zona erógena en esta etapa, pues obviamente es el ano, pero le voy a contar por qué es esto. Yo le voy a contar algo. Usted puede tener muchísimas cosas. Puede tener un carro, puede tener qué sé yo, cualquier material que usted considere, cualquier posesión que usted piense. Pero hay algo que usted debe de aceptar, es que usted no creó nada de eso. ¿Me entiende? O sea, usted no creó el carro, no lo hizo de la nada. Pero las heces sí son creación propia. ¿Me entienden? O sea, veámoslo desde un punto de vista de un niño en esta etapa. Las heces son su creación, son su forma de expresarse, ¿cierto? Y sobre todo, hay una parte importante que el niño empieza a aprender que ya tiene control sobre lo que hace. ¿Se han fijado niños que aguantan hasta el último segundo para poder ir al baño? Que lo aguantan hasta que en algunos casos de repente ya no pueden y les gana. Y les gana la necesidad. Porque adquieren esta nueva manera de pensar. Adquieren el que yo soy responsable de eso. Y también, pues obviamente, una de las actividades importantes que se tienen que hacer es el entrenamiento en el baño, ¿verdad? El entrenamiento para poder ir al baño. Y existen dos fases, la fase anal retentiva y la fase anal expulsiva. La retentiva es la que viene previo a la defecación y la expulsiva obviamente viene posterior o durante el proceso de defecación. Creo que se entiende bastante bien esta parte retentiva y expulsiva. Ahora bien, pueden ocurrir, ¿verdad?, que hay muchos padres que lastimosamente también aprendieron de esta manera y repiten estos ciclos en los cuales pueden avergonzar al niño, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes, estoy segurísimo, porque cuántos de ustedes se han encontrado con familias que avergüenzan al hijo o a la hija cuando tienen un accidente de este tipo? Cuando en teoría deberían de manejar
los esfínteres de manera correcta y no lo hacen. Perdón. Mariana. Yo sí conozco a varios. Lick. Sí. Sí. Gente que les pega, gente que los avergüenza, gente que les hace, por ejemplo, yo me di cuenta de un caso que cada vez que el niño se orinaba por las noches, por ejemplo, hacían que lavara a mano su edredón el día siguiente, niño de 4 o 5 años. Mariana, adelante. Sí, Lick, bueno, fíjese que hace poco, bueno, pude observar algo en un mall, en uno de los baños. Entró una muchacha con el niño y desde que entró lo iba regañando, de hecho, porque al parecer al niño no se pudo aguantar y se defecó. Entonces ella en el baño estaba como, va de regañarlo, va de decirle cosas pues que no sé, yo me sentí mal porque yo sé que yo tengo una niña y al saber que pueden ocurrir esos accidentes así porque el niño era como de unos 2 años. Entonces sí, se me hizo sentir mal, la verdad, a mí, porque, bueno, yo soy madre, la verdad, y yo no haría eso. Sí, y quiero decirles que eso lastimosamente es muy frecuente. El avergonzar, el gritar, el pegar, el castigar, o sea, ni siquiera les voy a compartir muchas cosas que yo me di cuenta en mi práctica clínica que los padres hacen para tratar de, en su cabeza, para tratar de evitar que esto vuelva a ocurrir. ¿Otilia? Lick, yo tengo un primo, él ya está grande, tiene como 13 años, pero él, desde que empezó a dormir solo, todas las noches se orinaba en la cama. Entonces a él le compraban un colchón para, así como, ya sabemos que vos vas a orinar en la cama, entonces vas a dormir en el colchón. Y de él se reían todos, entonces no sea bien feo. Claro. ¿Y qué hace esto? De nuevo, volviendo a la etapa de fijación. Por ejemplo, si a una persona se le avergüenza por esto, probablemente la persona va a quedar fijada en esta etapa. O por otra parte, también podemos encontrar familiares o familias que no dedican tiempo suficiente a la educación, al entrenamiento esfinteriano. Entonces podemos encontrar también personas que simplemente no tuvieron este entrenamiento y por sobreestimulación, por ejemplo, personas que dicen, vaya, imaginemos el mismo ejemplo que acabo de poner, solo que en lugar de avergonzar es, voy a hacer todo porque como ya sé que lo vas a arruinar, pero no te regaño, no te digo nada y, por ejemplo, te compro un colchón resistente a líquidos para que vos te puedas orinar con tranquilidad todas las noches. ¿Me entienden? Las dos posturas distintas. Sí, Lick. Sí, Lick. Perfecto. Se puede decir que sobreprotegen, ¿verdad, licenciado? Sí, o incluso hay personas que lo que hacen es premiar, digamos, entre comillas, esta situación, como premiar este comportamiento, esta conducta. ¿Estamos bien? Ajá. Entonces, cuando nosotros encontramos este tipo de elementos en estas etapas, las personas pueden desarrollar características como la meticulosidad, la parsimonia o el ser obstinado, por ejemplo, también tiene mucho que ver en esta etapa. Por ejemplo, obstinado en el sentido de ser muy cuadrado de pensamiento, muy poco flexible. Y esto de nuevo depende de la etapa y de la educación que recibió. Imaginemos que un niño era avergonzado por tener este tipo de, por ensuciarse, por ejemplo, podemos encontrarnos un niño o un adulto más adelante con elementos muy marcados, muy cuadrados, muy inflexibles, muy intransigentes. Y también podemos encontrarnos personas que por otra parte no fueron educados, no fueron entrenados en esto y simplemente hacen lo que se les da la gana. ¿Verdad? Y entonces todo esto podemos encontrarlo íntimamente asociado a las experiencias en esta época.
como por ejemplo también hay algunas otras características como, y ahí yo creo que por ahí algunos se van a sentir identificados, las personas que les cuesta deshacerse mucho de las cosas, pero a un grado patológico, a un grado que, bueno, por ejemplo, las personas, no sé si ustedes lo han visto, hay un programa creo que en Discovery Home and Health que es de acumuladores, por ejemplo. Personas Uy, yo me también. acuerdo, sí, es viejísimo. Sí, y por ejemplo, estas personas, sus posesiones, sus pertenencias son como heces simbólicas y por eso no las quieren dejar ir, porque como es su creación, es lo que ellos han hecho. Entonces, este tipo de casos demuestran la importancia ligada a estas experiencias. O, por ejemplo, una característica de la personalidad del individuo puede ser que sea egoísta, que sea narcisista o que sea más tacaño, por así decirlo, tiene que ver con estas etapas y con la formación que tuvo en esta etapa. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Todo bien, Lick. Perfecto. ¿Habían pensado alguna vez cuando vieron en psicología general esta parte? ¿Habían pensado en esto? ¿O lo habían visto desde esta óptica? Realmente no. Sí, no, porque en el caso de uno de mis primos presenta algunas Sí, tendencias de querer tocarse demasiado. Y eso que es un niño pequeño, así estamos hablando de una edad de casi 3 años. Ay, perdón, había puesto en silencio el micrófono. Exactamente, porque son puntos importantes que ustedes van a ir viendo que van moldeando la personalidad del individuo. Ok, son las 8 en punto. Nos tomamos unos 5 minutitos para ir a refiliar café y demás. Ah, perdón, Otilia, veo con la mano levantada. No sé si tiene alguna duda hasta acá. no, Lick, se había quedado la mano ahí. Perfecto. Listo. Entonces, nos vemos a las 8:05, 8:07 más o menos. Ok, continuemos. Pasemos entonces a nuestra tercera etapa, que la tercera etapa es la etapa fálica. Esta puede ocurrir desde los 3 hasta los 5 años. Algo importante, la etapa fálica y la etapa genital, que es la última, pueden llegar a confundirse porque la zona erógena es la misma. Sin embargo, vamos a ir viendo algunas de las diferencias claves de esta situación. Entonces, en primer lugar, debemos de entender que entre los 3 y los 5 años, incluso puede variar un poco la edad, porque también depende mucho depende mucho de la interacción social. Porque vaya, piensen ustedes que en la escuela nos brinda la oportunidad de entrar en contacto con otras personas en otro momento, pero que tienen más o menos la misma edad de desarrollo que nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Entonces, al tener contacto con otras personas que están pasando básicamente por la misma situación, deben de comprender que van indudablemente a existir puntos que la persona van a necesitar cambiar, van a necesitar mostrar. Y aquí es donde el niño viene y dice, hey, hay algo raro. Yo tengo algo que quizás otra persona no tiene. No entiende qué es, no entiende para qué sirve, para qué se utiliza, más allá de la micción, ¿verdad? Más allá de orinar. Pero lo que ocurre es que la persona entonces va a estar constantemente pensando en dicha zona.
Entonces, como tal, en este momento, ¿verdad? Empieza esa distinción, empieza este elemento en el cual la persona va a entender que existe una situación distinta que necesita poder entonces, obviamente, analizarlo y sobre todo entender que existen diferencias entre un aspecto y otro. También, por ahí, Freud plantea en esta etapa que el placer sexual para el niño, ¿verdad? Ya en esta etapa sí ya se puede expresar a través de la masturbación. Que conste, esta etapa no es una etapa sexual activa, por así decirlo, pero lo que sí ocurre es ese primer momento, esa primera ¿cuál es la palabra que busco? Como ese primer acercamiento a esta etapa. ¿Ok? También este elemento va a causar, en algunos casos, la situación que es lo que ustedes ya han conocido y ya han oído, muchas teorías con respecto al complejo de Edipo y al complejo de Electra. Es aquí donde la persona, ¿verdad? Lo que se busca es la resolución de este conflicto ante las situaciones. ¿Ok? ¿Cuál es el conflicto entonces, verdad, de Edipo y de Electra? En esta etapa se adquiere un deseo inconsciente ante el progenitor del sexo opuesto. ¿Ok? Que de nuevo, ¿verdad? Esta atracción, esta manera de ver al otro progenitor es en una manera no sexual. ¿Han escuchado la historia de Edipo Rey? ¿Alguien alguna vez? Es una epopeya griega. El que se enamora de su mamá y no sabía, Lick. Exactamente. Bueno, así algo. Sí. Sí, por ejemplo, en el caso de esta epopeya, lo que pasó fue que al padre de Edipo le dijeron que quien iba a nacer, su esposa estaba embarazada y quien iba a nacer le había dicho que iba a matar. Entonces, bajo esta idea, decidió dárselo a un pastor para que cuando ya nació lo matara, pero el pastor se apiadó de él y mejor lo envió lejos de casa. Cuando pasa todo esto, pues el padre ya, según él, ya había fallecido y en un arranque de ira resulta que se encontraron por cuestiones fortuitas de la vida y él, en un arranque, Edipo termina matando a su padre. Cuando se dan cuenta en el reino que el reino está sin rey, entonces ofrecen un reto y el que cumpla este reto va a ganar la mano de la reina para poder casarse y poder entonces entrar en matrimonio. Resulta que Edipo termina logrando el reto y termina casándose con la reina, que es su mamá, y termina teniendo hijos. Por lo cual entonces es como una tragedia, porque más adelante en el camino la persona que le guardó, ¿verdad? Que no lo mató, la persona encargada que debía de matarlo, le confesó esto y se dio cuenta que se había casado con su madre, lo cual llevó a que se sacara los ojos y deambulara por el mundo con una de sus hijas, siendo como guía. Un poquito trágica la historia, sin embargo, bueno, en el caso de Electra es muy parecida, solo que en el caso de Edipo es la versión griega y en Electra es la versión romana. Entonces, en el caso volviendo ya a lo que nos compete en la clase, es muy importante que ustedes entiendan que este complejo edípico
inicia en este punto. Lo que se busca es la resolución, porque al final lo que queremos es tener a ambos progenitores, pero sobre todo tener una buena relación con ambos. Ahora, volviendo un poquito ya a la zona erógena, ¿verdad? Nos damos cuenta que el niño o la niña tiene algo que otra persona no tiene. Y entonces, Freud, la verdad que fue muy adaptado a su época. Pero ahora que nosotros lo vemos, pues obviamente podemos considerar esto como una conducta muy machista. Realmente se enfocó solo en el niño. E incluso desarrolló muchas teorías de que el pene como tal es un símbolo de virilidad, pero también es un símbolo de fortaleza, es un símbolo de decisión, es un símbolo de poder. Y entonces, en el caso de la mujer, constantemente envidia no la figura como tal, o sea, no el pene anatómico como tal, no la parte anatómica, sino lo que representa este aparato reproductor. Y entonces esta situación hace que la mujer constantemente haga esfuerzos por alcanzar como este estatus. Y también se puede concluir que si en esta etapa, por ejemplo, en el caso de, se han fijado niños que constantemente se andan tocando la entrepierna o que literalmente andan la mano todo el día ahí, y cómo es entonces dirigido este tema depende mucho de las consecuencias que podamos tener. Es normal que un niño tenga curiosidad por esta parte de su cuerpo, así como ya lo tuvo por la boca, como ya lo tuvo por el control anal. También aquí es importante que entendamos esto, que el niño tiene esa curiosidad y depende mucho de la crianza o de cómo nosotros abordamos el tema como padres para poder desarrollar entonces esta temática. ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí? Sí, Lick, muy claro. Sí, Lick, está bien. Y avanzamos por aquí. Esta parte ya las conté, que es del conflicto de Edipo. Y entonces, ahora, entremos en juego un poco con el rol de los padres. De nuevo, ¿verdad? Freud habló mucho del hombre, pero no habló mucho de la mujer, pero aplica en ambos sentidos. Entonces, de acuerdo con la teoría, ¿verdad? Y haciendo un poco alusión al conflicto edípico, el niño, hablando de niño hombre, se enamora de su madre, ¿verdad? Y de nuevo es un enamoramiento no sexual en este momento, sino que es un enamoramiento porque la madre es quien da los cuidados, quien brinda la seguridad, quien alimenta, quien da los apapachos. Y entonces ve al padre como un rival, ve al padre como una persona que entorpece, digamos, esa relación con la madre. Y lo que quiere entonces es eliminarlo, no matarlo, sino que sacarlo, digamos, como del panorama. ¿Ok? Y esta situación, pues obviamente hay algo que el niño considera que el padre puede hacer. Y volviendo de nuevo a la importancia que le da Freud a la aparición del pene, es de que pues su padre, al ser un adulto, pues obviamente anatómicamente su parte, su miembro reproductor es mucho más grande y por ende representa un motivo de ansiedad para el niño e incluso puede pensar también que al no estar presente en esta situación, incluso puede llegar a eliminar esa parte de su cuerpo y es donde se denomina la ansiedad de castración. Esta ansiedad de castración es ese miedo a que el padre pueda entonces eliminar su miembro de su cuerpo. Y entonces, en el caso de esta ansiedad, va a depender mucho cómo vamos a tolerar, cómo vamos a transmitir esta información y sobre todo
cómo los padres manejan la particularidad y cómo manejan cada uno de estos temas con sus hijos. Nimai. Lick, fíjese que yo recuerdo haber leído hace ya bastante en un libro que era de psicología del desarrollo, también infantil. No sé si exactamente tenía que ver con estas etapas del desarrollo psicosexual de Freud, pero recuerdo que enunciaba algo parecido como esto, en una etapa en la que el niño trata de, así como lo dice aquí, establecer como esa medio relación con su madre, pero también mencionaba que muestra una tendencia, y no es como considerarlo como tal, sino que es por la misma curiosidad del niño, se presenta como que fuera bisexual, porque también tiene el mismo interés por el padre, por conocer ese tipo de cuestiones. Pero también mencionaba, ahora sí, esto que no sé si, es que esto es lo que tengo yo no sé si es una misma etapa o son dos etapas distintas, porque presenta esa curiosidad, ¿verdad? Por los genitales de los dos padres. Pero también después empieza a tener más afinidad a uno que al otro. Entonces, eso es lo que tengo. No sé si son las mismas o son diferentes, o son por otras teorías. Es en la misma etapa, no fue exactamente Freud, sino que fueron algunos de sus seguidores, sí, de sus seguidores, que desarrollaron como ese plus, como ese extra. Pero en general es menos utilizado, es menos aceptada también esa teoría, pero sí está presente. Sí está presente, sí es una de ellas, pero no es de Freud, es de algunos autores que son conocidos como los neopsicoanalistas. Ajá, entonces, pero la más aceptada entonces es la de Freud. Sí. Esta es la que estamos viendo. Esta que estamos viendo. Check. Muchas gracias. Gracias, Nimai. Entonces, ¿cómo se resuelve toda esta situación? Se resuelve entonces aceptando al padre, ¿verdad? De su mismo sexo y desentendiendo de alguna manera que la relación con el padre del sexo opuesto, pues obviamente es enfermiza de alguna manera y por ende ese miedo a la castración obviamente va a ser reprimido y por ende entonces se abandona esa fantasía de reemplazar al padre y en su lugar decide volverse como el padre. Y aquí es donde viene el tema de identidad para el propio niño, porque ya entonces empieza a emular muchas cosas y se percibe al padre como un superhéroe. Creo que todos en algún momento, cuando nuestro padre está presente, vimos a nuestro padre como un superhéroe, como una persona que lo sabe todo, resuelve todo, está ahí, me cuida, me protege. Y entonces el niño en esta etapa logra la identificación con el padre de su propio sexo y se logra la internalización también del super yo, porque aquí es donde ya el niño adquiere un sentido mucho más consciente de las reglas, del modelado social y sobre todo qué es permitido y qué no es permitido. ¿Estamos bien? Sí, Lick. Sí. ¿Y serían en el mismo caso para la niña o siempre sería el padre? Aquí vamos a ver ahorita esa parte con la niña. Me adelanté. Súper. En el caso de la niña, ¿verdad? Desde un punto de vista, les comentaba ya del complejo de Electra. Entonces, lo que va a ocurrir con la niña es que cuando ve su miembro reproductor, ¿verdad? Hay una protuberancia que está por encima, en algunos casos, no en todos, porque ya se ha comprobado que hay muchas maneras o muchas formas de la vulva como tal de la mujer, ¿verdad? Que la vulva no es vagina, por cierto, ¿verdad? Quiero que se salgan de esa idea porque vagina es el conducto vaginal, pero vulva es la parte externa, ¿verdad? del sistema reproductor femenino. Y a veces cuando llegan a evolutiva 1 me dicen la vagina. No, la vagina es el conducto que une
la parte interna con la parte externa. Pero la vulva es todo lo relacionado a la parte externa de la mujer, del órgano reproductor de la mujer. Entonces, de la vulva protruye en algunos casos el clítoris. Y esto, cuando usted lo compara en tamaño, pues obviamente va a ser inferior al del pene. Y aquí es donde yo les decía que se genera esa envidia, porque lo que nosotros estamos viendo es lo que representa el miembro masculino. Representa poder, representa estatus, representa privilegios, representa muchas cosas. Entonces, volvemos entonces a la situación opuesta, ¿verdad? Del niño con la madre, aquí es la niña con el padre, y por ende entonces el querer reemplazar, obviamente, a la madre como una pareja de su padre. Pero cuando nosotros nos encontramos que en el caso de las mujeres, ¿cómo se puede resolver? Hay como 3 posibles vías. La primera de ellas es la inhibición sexual o neurosis, porque Freud planteó que la neurosis específicamente se daba en mujeres y sobre todo incluso también daba a entender que la presencia del útero era también el causante de estos síntomas. La neurosis, recordándola, que tiene que ver con la forma en la que el niño, la forma en la que el individuo se apega, ¿verdad?, a este tipo de sintomatología. Entonces, esta inhibición sexual hace que al no poder explorar en todas sus etapas la sexualidad, viene y se inhibe y por ende encuentra una salida a través de los distintos síntomas en su cuerpo. Y la inhibición sexual, incluso hoy, 2022, la sexualidad es un tema tabú en muchas culturas y sobre todo para la mujer que, vaya, pensemos, incluso hay algunos países en África que practican la esterilización del clítoris como tal, porque ustedes saben que en la sexualidad la mujer, el órgano reproductor de la mujer realmente tiene una área específicamente para el placer sexual, que es el clítoris, que en el caso del hombre no lo tiene. El pene tiene varias funcionalidades, pero en el caso de la mujer el clítoris es específicamente para el placer sexual. Y entonces hay muchos países que extirpan, que hacen unas conductas barbáricas el clítoris en la mujer, porque todavía en la actualidad es restringido y por ende entonces no permiten la exploración completa de la mujer en temas de sexualidad. También puede ser que se genere el complejo de masculinidad y este complejo de masculinidad es un tema delicado porque, les quiero decir, hay muchas personas que todavía con todo este tema de movimientos feministas, porque lo que quieren es, hay conductas extremistas que denigran al hombre o que se creen mejores que el hombre. Y no quiero decir que el hombre sea mejor que la mujer, simplemente son distintos, son diferentes, son complementarios. Entonces también se puede generar este complejo. Adelante, Nimai. Lick, yo tengo cierta duda con esta cuestión que usted menciona de, o sea, sí, en aquel tiempo Freud concebía que el aparato reproductor masculino era símbolo de fortaleza y tal, ¿verdad? Pero eso desde la perspectiva de él como ya adulto, desarrollado pensamiento y toda esa vaina, pero ¿y los niños? O sea, ellos no van a pensar en eso porque son niños obviamente cuando están en esa etapa del querer relacionarse con el padre del sexo opuesto y toda esa cuestión. Entonces, no sé, tengo esa duda, está como que, o sea, ¿qué influye eso ahí? No entendí bien. En el caso de los niños no es algo consciente, ¿sí?
en esta parte para que ustedes me puedan entender. El niño no es que piensa de, mi papá es mi enemigo y los tengo que matar. No, eso es algo que ocurre de manera inconsciente. No es algo que desarrolla el niño como un proceso analítico. Simplemente lo va desarrollando porque obviamente en la medida que él va internalizando sus propias experiencias, también va tratando como de acomodar estas experiencias con base a lo que ha vivido. ¿Sí? ¿Y las niñas? Igual. Es que aplica tanto para niños como para niñas. Pero, esta aplicación. ¿cómo sería el de las niñas? Es que lo tengo bien... No sé, ese me... ¿El qué? Establecer la diferencia, o sea, estableciendo eso que el miembro ese es símbolo de esto, la niña, ¿cómo lo piensa? ¿Cómo, bueno, no cómo lo piensa, ¿verdad? Sino como lo dice usted, sino que es ese proceso que establece dentro de ella. Pasando las palabras, ya, nosotros como que lo estemos describiendo, lo que ya pasa, ¿cómo lo estaría pensando, pues? De igual manera, no es un proceso consciente, porque vaya, y quiero abrir micrófono para permitir la participación de una mujer. ¿Cuántos de ustedes no crecieron con con un hermano quizás de edades similares, por lo cual podían tener de repente responsabilidades similares? Otilia. Ok. Sí, ¿verdad? Yo, como le digo, yo tengo un hermano gemelo. Otilia, el mejor ejemplo, ¿cierto? Ok, bueno. Otilia, hermanos gemelos, ¿verdad? Y obviamente mismas edades, y vamos a ir explorando algunas cosas. En el caso de Otilia, pasó que en su casa de repente usted tenía que hacerse responsable de la limpieza y su hermano no. Sí, y yo le preguntaba a mi mamá y me dice, no, es que él es hombre y vos sos mujer. Entonces ahí como que viene como esa envidia que Freud dice, pero no es algo consciente. Exactamente. O, por ejemplo, le pasó que a él se le permitían hacer ciertas cosas que a usted no. Ajá, también. Como por ejemplo, salir a jugar hasta más tarde, salir a jugar fuera de casa, incluso hasta el sentado, hasta la forma de sentarse. Y la forma de vestir también. La forma de vestir, la forma de interactuar. Entonces, aquí es donde yo creo que queda como más explicado este tema. No es algo consciente, no es algo que Otilia estuvo pensando como de odio a mi hermano porque, o también odio a la figura masculina y quiero tener el miembro reproductor, sino lo que esto representa. Representa libertad, representa estatus, representa un montón de cosas. Y esto en una sociedad no tan extremista, pero que sí hay, ¿verdad? Existe esta cultura machista todavía en la actualidad. No sé si ahora ya quedó un poquito más claro, tanto para Otilia, Mike y el resto de la clase. Ahora sí, ya comprendo. Perfecto. Muchas gracias. Súper. Y la tercera vía, que yo en lo particular no estoy de acuerdo con esto, que es la femineidad normal, pero de nuevo démosle el beneficio de la duda a Freud, que esta teoría la hizo en los 1900, que era simplemente aceptar el papel de esposa y de madre. De nuevo, ya sabemos que esto ahora en la actualidad, las mujeres, lo vimos la pasada, las mujeres ahora hacen muchísimas otras cosas que antes eran impensables. Nuestro gobierno ahora, ¿verdad? Es el vivo ejemplo de esto. Ahora tenemos ya a nuestra primer presidenta mujer. Ok, vamos a ver, me queda una diapositiva más y con esa diapositiva terminamos. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona, ¿verdad?, se encuentra fijada en esta etapa? De nuevo, porque por carencia o por sobreestimulación, de nuevo aquí vemos el ejemplo gracias a Otilia que quiso compartir con nosotros. En el caso de a los hombres se les permite hacer ciertas cosas, a las mujeres no. Entonces aquí es donde nosotros vamos a encontrar algunas dificultades en la formación del super yo. En primer lugar,
porque entendemos que en esta etapa es donde ocurren las primeras reglas, donde ocurre la aparición de esos primeros momentos, la aparición de normas sociales. Entonces, en el caso de hombres, hay muchos hombres que consideran que hay ciertas reglas que están hechas para romperse. Casualmente estoy leyendo un libro de una autora chilena que se llama Pilar Sordo y me gustó mucho que dice que en casa muchas veces se nos enseña no a cumplir reglas, sino a hacer las cosas sin que nadie nos vea. Y me gustó mucho porque es cierto, pero hay como un doble estándar, como una doble moral que para las mujeres sí para las mujeres no es permitido, para los hombres sí. Entonces, en esta etapa es donde nosotros adquirimos la interiorización de las reglas. También la identidad del rol sexual, que lo vamos a ver más adelante también en el periodo de latencia y en la etapa genital. No quiero entrar mucho en este tema. Y también podemos entrar en temas de sexualidad como la inhibición, promiscuidad y la homosexualidad. De nuevo, recordando que esta teoría es de los 1900. Incluso hasta 1984, si no me equivoco, que sale el DSM-3. El DSM es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Todavía hasta ese momento la homosexualidad era considerada como un trastorno mental. Así que démosle ese beneficio de la duda a Freud. ¿Estamos bien? Sí. Sí. ¿Todos claros? ¿Todo bien? Sí, Nick. Perfecto. Okay. Perfecto. Entonces, antes de que podamos terminar, ¿verdad? Porque les quiero hacer una pregunta. Un segundito. Sí. Sí, adelante. ¿Será por favor que pueden mandar el formulario? Es que entré por 20 minutos tarde y fue así que me pegó la toalla. Ve la cobija, entonces. Ok. Vamos encendiendo su cámara porque lo que les quiero hablar con ustedes ahorita. Hoy es miércoles, hoy es la última vez que nos vemos esta semana, pero les quiero hacer una pregunta. Ustedes saben que todavía no hemos compensado las horitas que estamos pendientes de la semana, de la primera semana que no tuvimos la clase. Y les quiero hacer la pregunta, si nosotros no este viernes, sino el siguiente viernes, podemos tener una clase extra. Este viernes no, porque este viernes ya tengo comprometido con los que llevan Psicoficio 1, conmigo, incluso hay varios que están en la clase, porque entonces, si es así y podemos hacer la próxima semana, podemos tener ya esta siguiente clase, prácticamente la otra semana ya estaríamos terminando la primera unidad, porque nos queda una clase más de Freud y luego 2 clases de Jung, más o menos. Entonces, casi que estaríamos terminando. A la misma hora, puede ser incluso un poquito más tarde. Puede ser de 9 a 11, para que ustedes descansen un poquito más el viernes, se levanten un poquito más tarde. Piénsenlo, y eso lo discutimos el día lunes. Verifiquen si no tienen otros compromisos, y así lo hacemos. Hay varios que me están diciendo yo trabajo. Ok, igual grabaría la clase, ¿verdad? Para que ustedes no se sientan comprometidos en ese tema. Pero sí podrían de 7 a 9, según veo entonces. Los que trabajan. Los que me pusieron ahorita el chat. De 7 a 9 sí. Pues chicas, ¿será que lo voy a hacer entonces madrugar también ese viernes? Bueno, piénsenlo, discútanlo a lo interno del grupo, y si me dan un horario también, puede ser. Yo no tengo ningún problema. Yo de 7 a 9 yo me levanto a las 4:45, así que para mí no es ningún pleito levantarme a esa hora los viernes. Así que discutámoslo y el día lunes lo hablamos con mayor detalle para poder ponernos de acuerdo. Si esto lo logramos, como les digo, la próxima semana ya prácticamente estaríamos terminando ya la clase
la primera unidad, más o menos, como para poder hacer la evaluación ya la siguiente semana. Voy a ir ya también subiendo alguna información en campus. Sé que de repente el campus todavía se mira medio vacío, pero ya esta semana voy a estar dedicando un tiempo considerable a ir llenando e ir colocando también fechas de entrega de algunas cosas. Entonces, si no hay más dudas, nos veremos el día lunes, mismo horario. Vayan avanzando, tienen sus libros, el próximo autor, porque yo creo que ya el lunes terminamos de evacuar lo relacionado con Freud. Sí, más o menos nos quedan como unas 10 diapositivas, 10, 11 diapositivas. Y con esto vamos a ir terminando ya el tema de la teoría psicoanalítica y ya vamos a iniciar con Jung. Entonces ya Jung también pueden ir viendo o pueden ir hojeándolo en su libro. Así que bueno, un placer, jóvenes. Pasen un feliz fin de semana y nos vemos el lunes. Bye. Nos vemos, Lick.